la mañana, precisamente, el presidente de la República fue muy elogioso con la periodista Anabel Hernández, aludió a los libros que ha escrito, aludió a las investigaciones que ha hecho desde 2006 sobre los vínculos del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y el narcotráfico, y dijo, sin embargo, también que si alguien tiene información, está obligado a entregarla aún siendo periodista, agregó el presidente de la República. Esta periodista, Anabel Hernández, ha hecho trabajos de investigación de primer orden. Es una mujer profesional del periodismo y valiente. Es una mujer excepcional. Entonces, si ella lo decide, porque también es por voluntad, puede aportar esas pruebas para este caso. Y precisamente sobre este asunto tenemos también en la línea, aquí en Los Periodistas, a la periodista Anabel Hernández desde Europa, precisamente para preguntarle qué opina sobre lo que sobre ella dijo el presidente López Obrador y naturalmente sobre si estaría en disposición de presentar la información que ella ha obtenido a las autoridades. Bienvenida, Anabel, una vez más. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos y saludar al auditorio. Bueno, pues yo en lo personal, como individuo, en mi privacidad como mexicana, agradezco al presidente sus comentarios. La verdad es que sí han sido años muy difíciles. Hacer estas investigaciones ha provocado un gran daño a mi familia. Hay fuentes de información que han sido asesinadas pagando el costo de la información que me dieron en su momento. La gran mayoría asesinadas en el sexenio de Felipe Calderón. Otros fueron encarcelados injustamente para callarlos, para que ya no me dieran información. Así que bueno, yo le agradezco mucho al presidente, el individual. Yo también siento mucho respeto por el señor Andrés Manuel López Obrador como individuo, como mexicano. Ya en materia de presidente de la República y funcionario que debe rendir cuentas es otro capítulo y yo siempre seré una que será crítica del poder cuando esto corresponda. Así que bueno, son dos ámbitos separados, por decirlo de alguna manera. Respecto a la información que yo tengo, bueno, pues le agradezco que me considere así de inteligente, ¿no? Porque a mí me parece honestamente imposible, inverosímil, que una periodista pueda tener más información que el gobierno americano y que el gobierno mexicano juntos. Bueno, pues esto es un poco realmente inverosímil. Es verdad que soy una periodista muy acuiciosa en sus investigaciones. Es verdad que gracias a mis investigaciones algunas personas están en la prisión. Algunas personas están ya con órdenes de aprehensión, como el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa. Yo fui la que reveló los nombres de los torturadores en aquel caso. Yo fui la que revelé que Tomás Herón, mucho antes que la comisión enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mucho antes que el GIEI, yo fui la periodista que denunció que había habido tortura, que Tomás Herón y Jesús Murillo Caram habían saboteado la investigación, que la habían manipulado, y ahora el gobierno ya ha girado órdenes de aprehensión muy claras en contra de algunas de estas personas. Y bueno, sé que mi método de investigación es correcto, es acuicioso, soy muy precisa y muy atinada en lo que digo por el método de investigación y porque al final de cuentas es la verdad, no porque lo diga yo vale más o vale menos, es porque es el valor de la verdad que tiene su propio peso histórico. Independientemente de esto, es imposible pensar que un periodista como yo, como cualquier otro, puede tener más información que el gobierno americano y el gobierno mexicano. Si bien los periodistas podemos proporcionar públicamente información, la información está en mis libros. No hay ningún secreto, no hay un juego de gato y el ratón, están en mis libros documentadas, mis investigaciones sobre García Luna documentadas, su enriquecimiento inexplicable desde el 2008 a lo largo de todos estos años hasta el 2019 en mi libro El Traidor. Y bueno, ahí está la información pública, ¿no? Si ahora resulta que una periodista puede tener más información que el gobierno americano y que el gobierno de México, bueno, me parece un poco no exacto. Anabel, el presidente de México te sugiere que vayas tú ante una autoridad
en Estados Unidos y aportes información allá. ¿No preferirías que México abriera una investigación de todo este caso, un maxi proceso, que analizara todo, absolutamente lo que tú misma has escrito y otros han escrito y ha sucedido en este país durante una década, que se abriera en México y que tú aportaras información en México? Mira, son dos cosas paralelas. Por un lado, y lo digo con humildad, pero es la verdad. Es verdad que mis investigaciones sobre García Luna han sido una punta de lanza para las investigaciones del gobierno americano. Porque una cosa es intuir, una cosa es pensar, recibir, como a mí me sucedió cuando yo empecé a recibir información de que García Luna recibía sobornos de narcotráfico, que se reunía con narcotraficantes. Yo decía, bueno, pues una cosa es que alguien lo diga y otra cosa es poder probar si esto es verdad. Lo que hice, porque yo no soy fiscal, no soy ministerio público, no soy juez, lo que hice es encontrar una forma cómo cruzar una versión con la realidad. Y lo que hice es hacer una investigación patrimonial a García Luna. Y es ahí donde encontré el clic, donde una historia correspondía a la otra. Porque por un lado estaban los narcos diciendo, le damos dinero a García Luna va a reuniones. Y por otro lado estaba enriquecimiento patrimonial inexplicable de García Luna, comprando residencias en jardines en la montaña, remodelando fincas millonarias en Morelos sin que esto estuviera en su declaración patrimonial ni en su declaración fiscal. No es que él dijera, es que me saqué la lotería, es que mi abuelito me regaló millones de dólares que tenía enterrados debajo de la cama. No, no fue eso, porque yo lo revisé. Debo decir, para que la audiencia y el auditorio sepa que soy muy seria en lo que hago, incluso pensé en la hipótesis, ¿y si se ganó la lotería? Y si recibió una herencia millonaria, hay gente afortunada en el mundo, ¿no? Entonces, yo tuve acceso a su declaración fiscal, porque en las declaraciones fiscales uno debe decir eso, me gané la lotería, recibí una herencia. No, el señor García Luna no tenía de ninguna manera justificar estos ingresos, este dinero que se estaba gastando en pagos en efectivo. Y entonces fue así como pude hacer este clic entre las versiones del narco y la vida que estaba llevando García Luna, y es ahí cuando él se quedó sin palabras, no tenía argumentos para explicar de dónde venían estos recursos, y fue así que comenzó esta campaña de atacarme y hasta que después ordenó personas para asesinarme. Esto que yo hice como periodista, imagínense, yo no tengo acceso a todo el banco de información de Hacienda, ni de México ni de Estados Unidos. Imagínense si esto hace un solo individuo, yo, porque son investigaciones que hago yo, no tengo un grupo aquí secreto debajo del escritorio, no, soy yo la que lo hace única y exclusivamente. Imagínense todo el poder que puede hacer una administración pública del tamaño de la primer potencia del mundo, como es Estados Unidos, o como yo. Pero lo que sí es cierto, y lo sé, es que si mis investigaciones fueron punta de lanza, y que hoy las acusaciones que hace la Fiscalía ahí en Nueva York son, si uno los lee, uno puede leer, esto lo leí en los cómplices del presidente y esto lo vi en los señores del narco, porque finalmente ellos, a través de sus propios métodos de investigación, llegaron a la misma conclusión. ¿Por qué llegan a la misma conclusión? Porque es la verdad. Sí, cuando uno está buscando la verdad, pues no hay 2 o 3 o 4 o 5 o 20 verdades. O es negro y es negro, o es blanco o es blanco, o es morado, ¿no? Y eso fue lo que ellos encontraron, porque es lo mismo que yo había encontrado. Respecto a, y lo hicieron independientemente de mí, ¿no? No necesitaban a Anabel Hernández testificando en Estados Unidos como no lo necesitan en México. Gracias a reformas que ha habido en México, ahora la Fiscalía General no es la típica PGR que recibía línea del gobierno del presidente para vetar investigaciones o para impulsar investigaciones políticas. Hoy la Fiscalía General tiene la obligación legal, no es voluntaria, no depende de un referéndum, de un plebiscito, de lo que diga el pueblo, de lo que diga el presidente, de lo que diga Anabel Hernández, de que lo que diga Álvaro Delgado y ustedes, queridos compañeros, no importa, la Fiscalía General debe de seguir investigaciones de oficio con los elementos públicos que están en el aire.
juntar toda la información que ya es pública. Por ejemplo, aquí en mi libro El Traidor publico un montón de información de Genaro García Luna, de los mensajes que Felipe Calderón enviaba al Mayo Zambada. Es información que se puede hacer a través de investigaciones por oficio y que tienen la obligación de hacerlo. ¿Y por qué no hay una investigación en México? La pregunta es, ¿no preferirías ir a declarar, pues en México, en tu país, en lugar de andarle aportando a una investigación que se hace en el exterior otra vez sobre corrupción en México? A ver, de nuevo, los periodistas, yo no tengo por qué, yo no puedo sustituir, por mucho que le echemos ganas a nuestro trabajo, que muchos periodistas mueren haciéndolo. No olvidemos que México es el país con más periodistas muertos justamente por eso, porque por desgracia en muchos estados de la República, o yo en lo particular, tenemos que hacerle de Ministerio Público, porque el gobierno no tiene las agallas o el valor o no hay la integridad interna para hacerlo. Aquí no estamos para sustituir a las instituciones, es el gobierno que tiene que hacerlo. Yo tengo la respuesta, yo tengo una parte de la respuesta de por qué la Fiscalía General no lo ha hecho. ¿Cuál es? Sé por qué. ¿Por qué? Porque hay al menos 6, 7 funcionarios claves del equipo muy, muy cercano, de los más corruptos, que están insertos en la Fiscalía General en posiciones claves. Esta podría ser la respuesta. Porque por desgracia, una cosa es que el señor Calderón pueda mandar unos tweets, pueda mandar unos mensajes evadiendo sus responsabilidades o defendiendo a García Luna o qué sé yo, y otra cosa, porque eso pues finalmente son balas de salva, ¿no? Sí, él podrá decir muchas cosas, pero al final él no tiene realmente un poder real para proteger a García Luna. En cambio, estos funcionarios que están en áreas claves de la Fiscalía General, estamos hablando que la Fiscalía General son los encargados de hacer las investigaciones, de juntar todas las evidencias, de pedir a un juez con estas evidencias, gira una orden de aprehensión y entonces es que se dan las órdenes de aprehensiones. Si desde ahí, desde la matriz que tiene que originar una investigación criminal, no la hacen o se hacen los despistados, no, señores, que tengo mucho trabajo, disculpe, hoy tengo otras cosas que hacer, ¿no? Tengo que ver lo de la Unión de Tepito, tengo que ver un montón de cosas, disculpe usted, no puedo hacerlo. Es ahí donde uno podría encontrar las respuestas. Finalmente solo es Gertz Manero o quien tiene que responder esto. Debo decir que ya ni siquiera el presidente, porque si estamos hablando que la Fiscalía General es independiente al Poder Ejecutivo, de acuerdo a la ley, es directamente el señor Gertz Manero quien tendría que dar una respuesta de por qué están estas personas ahí. Yo después, si quieren, con mucho gusto les puedo mandar a sus teléfonos, a sus WhatsApp, el artículo que publiqué en enero de este año en la Deutsche Welle, donde publico una columna semanal con todos los nombres de estos funcionarios y las posiciones donde están actualmente. Es decir, la Fiscalía General de la República, a pesar de que la encabeza Gertz Manero y tiene un estatuto de autonomía, sigue siendo una institución garante de la impunidad, entre otros, de García Luna. Pues eso yo no lo podría decir en lo general. Lo que sí te puedo decir es que hay funcionarios en posiciones clave que sin duda alguna, pues proteger a García Luna se protegen a sí mismos. Yo no investigo a García Luna porque si investigo a García Luna mi nombre saldrá, no, mejor no. Me refiero, estoy hablando más bien de un sabotaje interno, más que una planeación de sí, vamos todos juntos a proteger a García Luna. El problema cuando tienes instituciones contaminadas, cuando tienes estos tumores dentro, es que estas células malignas se van multiplicando hasta que de pronto te hace metástasis y no sirve más. Eso fue parte de lo que ha sucedido en estos últimos sexenios en México, que están estos saboteadores internos, funcionarios corruptos, que se venden al crimen organizado y se cuidan la retaguardia para no terminar en la cárcel. Ese es el problema, que estamos hablando de que hay pactos de complicidad de funcionarios que aún están en el poder en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la verdad. Gente cercana a García Luna que sigue ahí. ¿Declinas entonces la invitación del presidente López Obrador a entregar información que tú has obtenido en tu trabajo periodístico a instancias de justicia? Mis libros están ahí. Cualquier ministerio público puede ir a comprarlos a la librería.
O si quiere ahora en la época de coronavirus puede comprar el ebook. Entonces, básicamente, Anabel, pues no, digo, así sea una fiscalía independiente, así sea Gers Manero, mientras esté cooptada esa institución como está cooptada hasta la fecha, pues no podemos esperar los mexicanos, mejor nos sentamos, porque nunca van a juzgar a García Luna. Ni a García Luna ni a muchos otros, porque el tema García Luna, recordemos, compañeros, es un tema muy amplio. Claro, claro. Es García Luna y su relación indisoluble con Felipe Calderón, donde no solo había esta protección a Felipe Calderón, que ya lo platicamos que sí sabía, que había tenido información, pero que no hizo nada, donde también les unía una amistad íntima muy poderosa, donde no estamos hablando de solo un presidente y un secretario de Seguridad Pública, sino un sujeto Felipe Calderón y un sujeto García Luna que jugaban gocha y a las escondidas en Los Pinos. Estamos hablando de una amalgama mucho más personal, y el señor Felipe Calderón lo sabe. Es información que yo publiqué desde el libro Los Señores del Narco. Nadie me desmintió de esta triada que existía entre Juan Camilo Muriño, Felipe Calderón y Genaro García Luna, y que cuando Juan Camilo Muriño murió en ese avionazo, realmente quien se apropia de todos estos afectos, quien queda como la dupla indisoluble, es el propio Genaro García Luna con Felipe Calderón. Pero pues los tres jugaban, Calderón se construyó un bar ahí en Los Pinos, el cual incluso saqué fotografías en su momento, remodeló la residencia oficial de Los Pinos y creó un bar, ahí se juntaban solo varones de su gabinete, y muy particularmente era un visitante asiduo el señor García Luna. Entonces estamos hablando de una relación muy complicada, muy intensa, muy cercana, donde ni García Luna puede decir, es que era solo el presidente de la República, era mi jefe, yo recibía solo órdenes. Ni el presidente de la República puede decir, es que García Luna, pues yo lo contraté, vi en la sección amarilla, ¿no? Y lo contraté, ¿no? No es así, porque había una relación mucho más personal y hecha de otros ingredientes que solo el ámbito público. Entonces estamos hablando de que, como digo, es una relación indisoluble, que hay muchos elementos para investigar. Lo que debo decir es que en contraste a este cero, a este nada que está haciendo la Fiscalía, a menos que esté en una superinvestigación secreta, el señor Gers Manero, con un equipo que no lo sabemos, el tiempo se le acaba porque, pues, si está en una investigación súper secreta y por sigilo no la menciona, pues tarde que temprano esta investigación súper secreta tendrá que salir a la luz pública, ¿no? Entonces, pues a lo mejor estamos en esa situación. Si estamos en esa situación, invitamos, mejor que, en vez de que el presidente de la República invite a Anabel Hernández, mejor que invite al fiscal general a decir qué investigaciones tiene sobre García Luna. Seguramente puede proporcionar mucho más información que yo como simple periodista, ¿no? Lo que es un hecho es que es un caso que sí hay otras instancias del gobierno de Andrés Manuel que sí tienen voluntad, como por ejemplo la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el señor Santiago Nieto, que ya en diciembre de 2019, inmediatamente después de que capturó el gobierno americano a García Luna, él dio a conocer toda una red de cuentas congeladas que él sí hizo. Él no necesitó el plebiscito, el referéndum, escuchar la voluntad del pueblo. Él sabía que tiene una instrucción gubernamental, que tiene un deber con la ley mexicana, y lo hizo. Bueno, pues así como lo hizo él, lo pueden hacer muchos otros. Anabel Hernández, una vez más, ha sido un privilegio platicar contigo en la distancia. Ya habrá oportunidad de hacerlo una vez más de manera personal, como platicamos en enero. Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Gracias por comunicarte con el auditorio de los periodistas y seguimos en comunicación. Al contrario, un saludo, un abrazo. Hasta luego. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos.